Para este tema de pantallas y neurodesarrollo tenemos un súper invitado. Él es Jairo Rodríguez Hernández. Jairo es médico general de la Universidad Industrial de Santander, pediatra de la Universidad del Rosario, neuropediatra del Hospital Militar Central de Bogotá, profesor del Departamento de Pediatría de la UIT desde hace más de 30 años y experto en neurodesarrollo. Jairo, bienvenido a Firmeza con Amor. Muchas gracias, Paola. Qué bueno que Gracias por la estés aquí. invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación y qué bueno que hablemos de este tema. Esta conversación surgió en la sala de mi casa. Jairo es un amigo, gran amigo de hace muchos años y estábamos en mi casa hablando de los niños que llegan a su consulta con algunas situaciones de neurodesarrollo que parece estar relacionada con el uso de pantallas. Entonces se dio pues la idea de hacer un programa para que los oyentes y obviamente los profesionales también puedan conocer este tema y prender esas alertas que necesitamos para estar pendientes de los niños, niñas y adolescentes. Te quiero preguntar primero, ¿cómo podemos ver que un niño tiene un sano desarrollo neurológico? El desarrollo neurológico cumple una serie de etapas que se repiten generalmente en todo niño normal. Ujú. Estas etapas sí las conocemos y y a los padres voy a darle pequeños tips para que Sí, sepan sí, sí. que deben tener en cuenta. Si conocemos estas etapas, podemos darnos cuenta si hay algún problema en el neurodesarrollo. Por ejemplo, al mes de nacido, todo niño sano debe mirar y seguir con la mirada. Ujú. Debe, si uno lo alza agarrándolo de las manitos y elevándolo, el niño trae su tronco y su cabeza en el mismo eje, o sea, viene exactamente paralelo o unido a la elevación del tronco. Sí. Esto nos indica que tiene un buen control cervical. Ujú. Esto ocurre al mes de edad. O sea, todo niño normal entre el Ujú. día 30 y el día 60 ya debe presentar esto. Ujú. Posteriormente aparecen muchos ítems diferentes, pero quiero darles datos como que de los 4 a los 5 meses debe voltearse de boca arriba a boca abajo, de boca abajo a boca arriba. Debe ya sonreír, debe hasta carcajearse en muchas Ujú. ocasiones. Luego, a los 7 meses, debe sostenerse sentado obligatoriamente. O sea, el niño, si uno lo coloca en una camita y lo sienta, se debe quedar sentado. Luego viene uno de los momentos más importantes de la evolución motriz. Además, a los 7 meses ya debe decir sílabas mínimo y en Ujú. algunas ocasiones algunas palabras sencillas como mamá o papá. Ujú. A los 9 meses viene uno de los ítems más interesantes del neurodesarrollo motor, que es el hecho del gateo. O sea, Sí. entre los 9 y 9 meses y medio debe gatear, y solo se llama gatear usar las 4 extremidades para movilizarse. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay mucho niño que se arrastra sentado y la familia cree que eso es gateo. Y Sí. eso no es Ujú. real. Siempre que un niño se arrastre sentado, ojo que puede haber algún trastorno motor específicamente en miembros inferiores. Ujú. Luego, en ese momento, a los 9 meses, ya debe definitivamente decir palabritas y luego viene el acto de caminar. Este desarrollo ocurre entre los 9 meses y los 16 meses, o sea, es un rango bien grande. Por eso no hay que preocuparse si un niño no le camina a uno sino a los 14 o 15 meses, porque puede ser normal para él. Claro. Pero a los 16 meses no camina, algo está ocurriendo que le impide su desarrollo motriz. Ya este niño debe decir 2, 3 palabras mínimo, y luego hasta los 2 años se van acumulando palabras y en el límite de los 2 años ya el niño debe empezar a decir frases cortas, generalmente de 2 palabras, que sean intentos de diálogo o realmente realicen diálogos. Sí. Después de Ujú. los 2 años
comienzan a aumentar las frases, alargarse las frases y se va desarrollando el lenguaje que manejamos normalmente. Jairo, tengo una pregunta con respecto al tema del lenguaje y es que he encontrado en consulta de pronto algunas situaciones de lenguaje o como dificultades de lenguaje en los niños que los papás hablan otro idioma o que viven en otro país y entonces pues en ese país se habla un idioma y los papás en casa le hablan dos idiomas, por ejemplo inglés, español. ¿Eso afecta un poco estos procesos y estos hitos de desarrollo? El, el manejar dos idiomas con un niño pequeño conlleva más dificultades para el niño poder, digamos, adaptarse a esos dos lenguajes. Pero Sí. normalmente el cerebro viene bien preparado para que él termine desarrollando ambos lenguajes en forma adecuada. O sea, no es una Ujú. limitante. Y se puede decir que los niños con adecuado estímulo a los 3 años ya están manejando los dos lenguajes en forma perfecta. Tú dices algo importante, adecuado estímulo. ¿Qué es Mm. adecuado estímulo? Adecuado estímulo en lenguaje, por ejemplo, hay que hablarles permanentemente. Ujú. Permanentemente hay que hablarles como a una persona adulta, evitar el uso de palabras a media lengua Sí, o diálogos cortos que no sí. impliquen unas frases alargadas. Eso por Ujú, un lado. En segundo lugar, hay que leerles. La ujú. lectura es una de las armas más grandes para lograr un desarrollo del lenguaje muy valioso. Es más, se considera que la persona entre más lea de niño o más le lean de niño, posiblemente va a tener mejor capacidad mental como adulto. Hay una relación directa con la lectura personal o con la lectura que se le hace a los niños y terminan consiguiendo niños con gran capacidad mental. Sí, sí, doy fe de eso como mamá. Yo a mis hijos les leí desde el Mm. vientre y sí se ve esa riqueza de vocabulario, esa capacidad interpretativa, analítica. Y qué bueno que lo digas porque tenemos que volver a la lectura y ahí viene el tema también que estamos convocados hoy, es el tema de pantallas y neurodesarrollo. Ajá. Porque es que ya no les estamos leyendo, ahora les estamos poniendo la pantalla y pues eso está afectando a ese sano desarrollo y a ese desarrollo neurológico de esos hitos que tú hablas, porque ya cada vez más pequeños les ponen la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Jairo? ¿Qué estás observando tú en la consulta? Mi consulta se volvió muy interesante de que comenzó a aparecer esta patología. Sí. Realmente es una patología. Hace unos 8 a 9 años comencé a ver en forma ocasional niños que me llegaban al consultorio, básicamente con problemas de lenguaje. Es más, ellos llegaban por problemas de lenguaje, eran niños que hasta los habían estudiado exhaustivamente para encontrarles las causas de su problema, ya les habían hecho potenciales evocados auditivos normales, les habían Ujú. hecho resonancia magnética nuclear cerebral normal, les habían hecho estudios genéticos negativos para cualquier tipo de patología y me llegaban precisamente por problemas de lenguaje. Ujú. Pero cuando entraban al consultorio, llamemos un niño promedio de 3 años, que es la Ujú. edad en que más tienden a llegarme con Ujú. este problema, aunque gracias a Dios ya me llegan de año y medio y me alegro mucho. Ay, sí, Mejor, para mejor. prevenir, claro, No para atacar el problema de entrada, porque ya me llegan claro. de año y medio con el Sí, problema. no, ya no se Pero previno al gracias a principio. Dios más leve porque el cerebro está más dúctil a Claro, mejorar. claro. Ujú. Entonces me llegaban estos niños con ese problema de lenguaje, pero lo más interesante es que apenas entraban, yo sabía que venía. Apenas entraban. ¿Por qué? Porque el problema central de los niños con trastorno por abuso, trastorno, digamos, de atención, Sí. abuso de pantallas, que es, Ujú. yo tiendo a usar este término Sí. para poder entender lo que estoy manejando,
Este trastorno de atención, precisamente el problema central es atención. Mm, El lenguaje mm, no aparece o se altera es porque no hay atención claro, para poder desarrollar lenguaje. O sea, claro. el centro del problema que producen las pantallas es lo que yo he observado, es problema de atención. Y es problema de atención. Ajá, Pero hay detrás una historia interesante, sí, claro. Ujú, que son los que lo están cuidando. ok. O sea, ¿el problema son las pantallas o es la cultura año 2023 o 2010? Si nos vamos a cuando empecé a verlo, 2014. Sí, sí. Ujú, Eso es lo que está ocurriendo fundamentalmente. La crianza consciente, estimulante, sensible, con padres disponibles, cada vez se ve menos, por lo menos en estos niños que llegan con problemas. O sea, en el fondo, el problema es, cambió el esquema de lo que es una adecuada crianza. ujú. Pienso que está ocurriendo eso a nivel cultural y, y, y eso es lo que me ha ido trayendo. Primero un paciente cada 3, 4 meses a ver muchísimos pacientes en un mes, nuevos. Claro. Y es preocupante porque es que entonces los están diagnosticando, que hablábamos también de eso. Ujú. Entonces es un diagnóstico de autismo, es un diagnóstico de déficit de atención, ¿cierto? Por hiperactividad. Los Sí, medican, ya los etiquetan, entonces ya en el colegio ya está la etiqueta y los tratan como niños que tienen un diagnóstico, cuando realmente lo que está pasando es que hay un abuso de pantallas. sí, señora. Hay un abuso de pantalla y, como le digo, y una falta de estímulos Sí, adecuados en la vida diaria. claro, claro. Ujú. No hay esos adultos sensibles y disponibles a su alrededor, pues para estimular. Y a veces, Jairo, pensamos que cuando tú hablas de estimulación, de lectura, a veces pensamos que es estar jugando todo el tiempo. Y o sea, para ellos el simple hecho de caminar, de uno mostrarle, o sea, Claro, ¿cómo? de Ujú, sacarlos, mire, yo ujú, recuerdo, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la atención. O sea, sí. siempre me ha parecido un arma, yo creo que quizás es el elemento más importante para poder tener una vida interesante. El Ujú, hecho de ser uno atento a lo que nos ocurre alrededor, eh, nos estimula mucho el cerebro y produce un gran desarrollo desde el ángulo que se mire. sí. Y esos paseos que uno realizaba con la abuela, por ejemplo, Ujú, para ir a 15 cuadras, ir a una iglesia, era un paseo que no solo llevaba ir a la iglesia, sino que llevaba mostrarme todo lo que ocurría a nuestro alrededor en esas 15 cuadras que caminábamos y me iba hablando y contando historias sobre lo que veíamos. sí, Eso, eso es estimulación. sí, Ujú, totalmente, ujú, totalmente. Y yo le digo a los papás, que más que mostrarles de pronto en pantalla, pues no, es que es para que aprenda los colores, le dicen a uno. ujú. Más que mostrarle los colores en pantalla, pues sáquelo y muéstrele esto es rojo, este pajarito es azul, o sea, la vida práctica de la que hablaba María Montessori, ¿no? Sí, señora. Ujú. Así es que se ha demostrado, lo más interesante es que las pantallas en sí destruyen la atención, Sí, sí, totalmente. porque el tipo de estímulos es tan rápido, tan pasajero, que realmente el niño no aprende a atender. Y la única forma de atender es mirando el mundo, Sí. aprender a mirar el mundo que nos Eh, rodea. Así es, y es la única forma de conocerlo y apropiarnos del mundo. Ajá, ajá, sí, señora. Entonces, Jairo, hay algo que también he visto y que yo creo que tú lo has visto en tu consulta y me remiten muchos niños, que yo no soy neuróloga, pero me remiten por crianza muchos niños con trastorno eh, por desintegración sensorial. Sí. Pero es así. Te creo porque es un término que está muy de moda, pero Mucho. lógicamente está muy de moda porque realmente volvemos a lo mismo, la crianza cambió. Sí. O sea, la desintegración sensorial es simplemente niños no han sido estimulados adecuadamente y para ellos, como digo, voy a decir algo muy coloquial, yo he tenido pacientes hospitalizados por desnutrición severa, porque yo trabajo en un hospital universitario en Ujú. Bucaramanga, por desnutrición severa,
que el problema es el niño rechaza completamente que le entre cualquier alimento a la boca y por eso terminan en la desnutrición. O sea, es una desintegración sensorial severa a nivel bucal que le impide alimentarse. Lo doloroso es que les colocan sonda para poderlos alimentar y la sonda para ellos es una agresión grande porque tienen problema de desintegración. Lo que estoy tratando de armar es que es tan severo el problema de las pantallas que estos niños que hemos hospitalizado por eso, precisamente eran pacientes que duraban muchas horas viendo televisión. Todos esos que hemos tenido que hospitalizar. Es más, han sido hospitalizados sin saber que tenían problemas de pantalla y los descubrimos cuando los ingresan y comienza a oír gritar niños hospitalizados en una forma exagerada y pregunto qué les está pasando y me cuentan lo que te acabo de relatar. Cuando hacemos la historia encontramos el abuso de pantalla y tenemos que hacerle estimulación, o sea, enseñarles a comer como si fueran un recién nacido. Increíble. ¿Sí? Es que el espectro de alteraciones que uno ve son ampliamente interesantes y todo depende de la duración diaria en Sí, pantallas, sí, depende también del tipo de pantallas, de que uno acompaña al niño con pantallas y peor, es que hay muchos niños que en su casa ven normalmente a su familia usando pantallas permanentemente. total. O sea, no solamente son conectados a pantallas, sino que los estimuladores no los miran porque miran más el Pantalla. celular. Totalmente. Entonces ahí hablamos también de tecnointerferencia emocional, o sea, no Claro. hay una conexión emocional y ahí viene también algo que has visto en tu consulta y es la parte social y relacional de estos niños. ¿Cómo Mm, está afectada? Porque entonces ahí ya empezamos a diagnosticar Asperger. claro, claro. Ujú. Es que sí se afecta. O sea, el centro del problema, vuelvo y le digo, para mi opinión, es la Ujú. atención. Sí, La atención se altera y se lleva el lenguaje de paso y lógicamente se afecta la capacidad de socializar. Pero precisamente estos niños tienen una cualidad interesante. Es que apenas entran, yo me doy cuenta que llegan, por ujú, eso es porque sí, no me miran, no me miran. Ellos entran, un niño de 3 años que entra al consultorio y no mire ese señor de bata blanca que está ahí sentado, es absurdo. Entonces no ujú, me mira, es más, mira el techo, mira el piso, da vueltas en el consultorio, pero no me da una mirada. Es más, me evitan mirar, yo diría. En ujú. primer lugar, ese es el hallazgo que apenas entra, ya yo escribo otro que llega por pantalla. Otro. Es más, mi secretaria entra y me dice, el próximo tiene lo mismo, doctor. Ya ella Ya los sabe. diagnostica en la sala de espera, Ujú. que es un fenómeno muy frecuente lo que está pasando. Y precisamente una cosa que observo es que a la mamá la abrazan, por ejemplo, Sí, ¿ya? Esa es una pista que nos saca del concepto de hacia dónde han llegado, porque la gran mayoría llegan con un diagnóstico supuesto de autismo. sí. Ujú. Ujú. Claro, claro. Es la historia natural de lo que me he encontrado todos estos años. Jairo, ¿y qué opinas de la sobreintervención? Porque es que ya después de ese concepto vienen las 400.000 órdenes médicas para que les hagan terapia de mil cosas y entonces ahí viene la sobreintervención. Primero, la terapia sirve, sí, claro. La terapia ocupacional y de lenguaje son Ujú, necesarias, pero ujú. tiene que tener una cualidad central para casos como estos, que tiene que ser una terapia de neurodesarrollo, o sea, una terapia tratando de imitar el desarrollo que no ha tenido el niño, Ya, punto uno. Y sí, para eso se necesita que ese paciente se ha visto sin otro niño en la misma sesión de terapia. Tiene que ser la terapista directa, solo para ese niño. O ok, sea, la media hora, las 45 minutos, la hora debe ser de un niño con una terapista, porque muchas de estas terapias en instituciones trabajan 4 o 5, hasta más al mismo tiempo, pero estos niños necesitan terapia, digamos, un niñito para una terapista. Eso es personalizada. vital. Dos, vital que entiendan los padres
lo que llevó al niño a esta historia, y sí. hay cambios en su vida, Mm, en su, en su crianza con los niños, en que comprendan que quizás, y es verdad, para mí mi opinión verdadera, que lo más interesante y difícil que hace uno en la vida es criar un hijo. sí, Para mí no hay nada más difícil ni más interesante sí, que criar un hijo, más que todo lo que uno estudia y todo lo demás. Entonces, si los padres entienden eso, que están armando un ser humano, y que el plan de un padre es armarlo de elementos para vivir bien, cuando uno como padre deje de ser importante, entonces los padres tienen que cambiar su forma de ver la crianza, es vital. Y lógicamente, al ocurrir eso, las pantallas tienden a desaparecer. claro, hacerlo consciente. Los Exacto. estamos dotando de habilidades para la vida y es que Ujú. estamos en la inmediatez, ¿no? Lo que se habla en disciplina positiva de criar a corto plazo, o sea, que ya, que se quede quieto, que coma todo, que... Entonces, Sí, claro, como la pantalla hace todo eso, se queda claro. quieto, come todo, se deja vestir, se deja poner el uniforme para la guardería y sacarlo Es que rápido. saben que le pusieron el uniforme. No, Con es la que no saben ni qué comieron, mira lo que no, están diciendo. Lo de la claro, alimentación es aterrador. no, es real, no saben qué comieron. Es que nosotros hemos tenido ya en el hospital 3 casos en el último año con esta historia que te conté. Ujú. Eso me impactó cuando me lo contaste acá, porque yo decía, esto ya es el extremo, o sea, ya a qué punto estamos llegando que, que estamos evitando tanta relación y estimulación a nuestros hijos, porque es que estimulación, lo que decías ahorita y lo que hablábamos cuando tú das el ejemplo de la abuela que nos llevaba, a mí mi abuela me llevaba a San Andresito a comprar los regalos de cumpleaños y el Claro, ver y el coger y el cierto, y yo claro, me iba a pie con ella y ese era el parche más grande, irme con claro, ella porque salía con un dulcecito. Entonces, mira que son cosas de la vida simples, porque es que sabes que están haciendo, y aquí en Medellín se ve mucho, lo llevan a clases de estimulación, lo dejan en la clase, ajá, ¿cierto? A veces es con las mamás, no las quiero criticar ni cuestionar, pero o la niñera, y van a la clase y entonces la estimulación la hace un profesional, pero es que la mejor estimulación es con su figura de apego, sí señora, no así es es, con una profesional y otros 20 bebés, 5 bebés, porque pues empezando que ellos no socializan con bebés, socializan es con su figura de apego. claro, claro, es que tienen que comprender es que el la crianza, o sea, la vida tiene momentos que no van a volver y que si Sí, no lo aprovecha uno como padre, eh, estas personas, si no son estimuladas adecuadamente, van a quedar con alteraciones en todo el ciclo de su vida. Entonces, por eso es que es vital diagnosticarlos temprano, trabajarlos temprano, sacarlos de ese problema, pero para eso se necesitan figuras familiares importantes que ayuden al trabajo para después reeducar a este niño. claro. ¿Y qué es lo que pasa en ese cerebro, eso que acabas de decir, que queda afectado por esa situación? ¿Qué puede pasar? Entre más tardío se haga la reeducación, digamos, más quedan problemas. Mm, Problemas precisamente como alteraciones de atención, ujú, primordialmente, problemas en relaciones sociales que no son trabajadas inteligentemente o lógicamente, sí, o sea, personas que quedan con rasgos de que sufrieron este tipo de problemas. Eh, Personas que yo, por ejemplo, cuando a mí me llega un niño de 1 año y medio, que es raro que llegue, lo más normal es que llegue de 3, ujú, la evolución es rápida y mejoran sí, rápidamente y la familia entiende y funciona bien. ujú, Pero cuando me llegan después de los 6 años, y pongo esa fecha que yo la observé en lo que he visto, pero tiene ujú, lógica, porque ujú, son los 6 años. claro, Cuando llegan después de los 6 años, es muy difícil conseguir llevarlos a la normalidad. Yo me sorprendo cuando veo una niña de 8 años, y le pongo este ejemplo que me llegó muy mal, y 6 meses después era otro ser humano. sí, El otro ser humano porque la madre y el padre entendieron bien la historia
y lo trabajaron intensamente y además les di una medicación para atención y se le hizo terapia y en 6 meses era otra persona. Mm. Que Sí, yo no pensé que fuera a quedar, o sea, es que me llegó una niña que no abstraía ni siquiera cuando la conocí. ujú. O sea, técnicamente tenía un retardo mental, Ave María. pero cuando yo la vi a los 6 meses, ya Ujú. tenía una acción normal. Increíble. Y es que Ujú, a mí también me llegan familias, es que mi niño, las profesoras dicen que tiene autismo. ujú, Me llegó ujú. un caso de un niño de 2 años que tenía autismo, 2 dijeron años, las profesoras, ¿no? con 2 Porque ya años. y ya los profesores diagnostican Claro, también, claro, claro, que claro. eso es totalmente irresponsable, ¿cierto? Porque no son los competentes para hacer esto. Hay unas observaciones, hay que remitir, pero no dar un concepto de eso porque los papás se emboronan horrible. Y pues obvio, eso es muy triste. Y el niño tenía, desde que nació, pues una exposición muy alta a pantalla, desde muy bebé, y decían en la guardería, en el jardín infantil, que era autista porque el niño se escondía debajo del pupitre, no hacía ninguna actividad, no socializaba, se iba por un rincón. Y al preguntar por pantallas, pues ya, yo le dije, ya, a partir de que lleguen a la casa, cero pantallas. Y la mamá pues tenía un negocio tenía quien le atendiera el negocio, podía estar con su niño. Y le dije, y te vas a dedicar a él. Pues juegas con él, lo sacas, que te acompañe a hacer mercado, a comprar las cosas del negocio, todo. Y como tú dices, yo los atiendo al mes larguito, mes y medio, volvió, me hicieron caso, que las profesoras habían dicho que era otro niño, que antes era súper inquieto, que cogía las cosas. Yo decía, eso es un niño de 2 años, o sea, Claro, ahora que no empiecen a decir que tiene hiperactividad, porque ahí sí claro, estamos claro, llevados. claro, claro. Pero el cambio fue inmediato y era otro niño porque le quitaron las pantallas. Claro, es que es real, o sea, Mm, hay autores, y hay uno, por ejemplo, que se llama Michel Desmoulins, ujú, francés, es neurobiólogo francés, ujú, sacó un libro muy, muy interesante, que se llama La fábrica de cretinos digitales. ujú. Es muy interesante el libro porque describe cómo ha llegado la sociedad a permitir que ocurran todos estos elementos. Ujú. Y es más, según su visión, es una visión personal de él, Sí, hay mucha influencia del deseo de vender productos, de tecnologías, de vender elementos de cualquier forma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se trataron de instaurar, y muy interesante, que trataron de instaurar educación con pantallas en los colegios y se ha encontrado que nunca es igual a la educación con una persona en carne y hueso dentro del salón. Nunca, por una razón muy simple, porque las pantallas hacen que uno fácilmente pierda la concentración, porque la gente con pantalla no es que tenga gran concentración, sí. al perder la concentración, a los 5 minutos ya no le están parando bola bien a las pantallas. En cambio, con el personal de carne y hueso, el profesor en un aula, la atención es muy valiosa. Claro. Nada, nada, nada reemplaza a un profesor para enseñar. Y lo estamos viendo después de pandemia, Jairo. Yo creo que tú en consulta lo observas antes de, después de, porque nos partió la vida en dos, Sí. Los ¿cierto? estudiantes que yo manejo de Ujú. pregrado de medicina, de pregrado, o sea, el estudiante de medicina, pero que es un contacto pequeño conmigo, es un estudiante distinto. O sea, el que me llegó post pandemia era mejor el anterior. Sí, Eh, Evidentemente, gracias a Dios, yo la educación que le doy al posgrado, o sea, al que va a ser pediatra, no hay posibilidad de problema porque es una educación en que es un solo alumno para mí. ya. A mí me cambian de alumno cada 3 meses y Ujú. es uno solo para mí, o sea, que aprenden o aprenden. Claro, claro. En cambio es que pasamos toda la mañana juntos hablando, viendo pacientes. En cambio, el estudiante de pregrado sí llegó muy golpeado desde el punto de vista análisis, lectura, muy, muy afectado porque usó muchas pantallas. Comprensión lectora. Mira que eso que tú Sí. dices, Escritura, o sea, escritura. la escritura es muy rudimentaria. Mm, Eso está ocurriendo.
Los errores, la ortografía, no tiene ortografía, es impresionante. Mi Sí. hijo, pues, pelado de 17 años, que es el secretario general del modelo Naciones Unidas del colegio. Hicieron hace poco el modelo interno, donde participan desde sexto a 11. Y él, pues que es un pelado que utiliza estos dispositivos, ¿cierto? Me decía que estaba aterrado porque esta era la generación en los modelos ONU que él había estado y este lo presidía él, Ujú. donde veía un nivel más bajo, pues lo decía él, un Claro, nivel, me decía mami, un nivel bajo, no están estudiando, no están leyendo, no saben argumentar, sí, señora. no saben eh, crear un discurso, investigar, redactar, y decía mami, en el modelo, ya cuando estaban todos allá en el modelo exponiendo, pegados al celular. Claro, sí, Entonces, ¿qué nos espera? claro. Pues las generaciones, por eso hay que cuidarlos bien a los pequeñitos, estimularlos bien y hablar este tipo de temas Sí, permanentemente para poder motivar a que la gente comprenda que no hay nada mejor que el contacto personal. sí. Yo creo que indudablemente es lo que nos enriquece. Es más, mi mujer, que es psicóloga, me dice que deberíamos llamarlo TASAP, TASAP, que es trastorno de atención secundario a abuso de pantallas. Uy, eso Y está es buenísimo. un trastorno, TASAP, trastorno de atención secundario a abusos de pantalla. Y Ujú, eso es cierto, ujú, porque describe bien lo que es la historia que ocurre. Vamos a ver ujú, qué pasa con las generaciones nuevas. ujú, ujú. No, es que es algo que, que estamos viendo los niños, no sé, yo salí al parque con mis hijos cuando eran pequeños y veía unos niños tan diferentes a los que veo ahora cuando voy a un parque. Sí, claro. Es, es, es tan diferente, obviamente el mundo cambia, obviamente los retos a los que se tienen que enfrentar los niños hoy pequeños y vienen con unas habilidades pues también diferentes a nuestros hijos, ¿cierto? Pero no están preparados para el mundo, no están preparados para lo, pues, para lo que necesitan para ser unas personas pues con salud mental, con un sano de neurodesarrollo. Es que cuando digo que se ven muchos pacientes con esta patología, te estoy hablando de 80, 90 nuevos al mes. No puede ser, Ujú. Eso estoy viendo ya no, eso es hace, muy preocupante. así con esta intensidad, ya llevo más de 2 años con esta intensidad. O sea, esto es una ola que cada vez va a ser mucho mayor porque a ver, porque se encontraron los aparatos alineantes Sí, apoyados por personas que cambiaron sus prioridades de vida. sí, Eso totalmente. fue lo que ocurrió. Porque yo digo, el problema no es la pantalla solamente, Mm, es la relación que hay pantalla claro. y cuidadores que facilitaron que ocurriera esta historia. Qué triste eso porque son nuestros tesoros, es lo que uno más quiere y lo que más debe cuidar y resulta que no lo estamos haciendo y el daño, pues mira lo que nos estás contando, es un daño gravísimo, por eso no es así por encimita, es algo grave, estamos hablando de neurodesarrollo, Claro, estamos hablando del cerebro. claro. Y la verdad es que sí son recuperables, sí, sí se puede, Ujú, sí se puede. Es más, yo llevo pensando seriamente que mucha patología que vemos y que se ha buscado causa orgánica, ujú, pronto también tienen causas ambientales en su presentación. claro, Es que el claro. cerebro viene sin hacer, es moldeado Mm, en la casa, sí, moldeado fundamentalmente por el cuidador principal, sí, y los seres humanos somos producto de ese cuidador principal y de los estímulos que nos rodean. Y la gente ha pensado que es más valioso hacer X actividad que estimular ese cerebro sí. que realmente es lo más cercano que tenemos emocionalmente como padres, ¿no? Y somos seres sociales. Sí, Ujú, es muy interesante el problema. O sea, está mostrando una gran
a una gran alteración en la dinámica social de Sí, toda la sociedad. de toda la sociedad. Porque es que Es, es de todas las edades, a todos los niveles, en todos los estratos. sí, y depende del momento en que enganchan al niño en el paquete pantalla, depende los problemas que aparecen. Por Cuéntanos más de ejemplo, eso. Ujú, si el niño me llega que empezó pantallas a los 5 años y no antes, no me ujú, llega con problemas de lenguaje, no me llega con tanto problema de atención. Pero el mm, sueño se altera, se vuelven agresivos, irritables, les cuesta trabajo dormir. Y el problema es que si el sueño crónicamente está alterado, la atención se altera, o sea, termina alterándose sí, la atención también sí, por esta vía. total. Conclusión, hay autores que dicen que promueven que no se use pantallas antes de los 6 años y luego ya dicen que se puede usar. Pero yo pienso que el uso de pantallas debe ser muy puntual, Mm, muy cuando hay necesidad y ojalá no sea usado con fines recreativos. Los fines recreativos están con las cosas que nos rodean, así con es. la gente que nos rodea, no con un aparatico tecnológico. Los fines recreativos de ser ir a una piscina, jugar con los hijos, hablar con ellos, ir a un parque, ponerlos a que toquen un coco y vean que son peludos, Ajá. estimularle todos los sentidos. Es que criar un hijo, vuelvo, insisto, es lo más interesante que yo he hecho en la vida. Claro, y ellos son exploradores por naturaleza. Y como dice Catherine Lecuyer, que habla del poder del asombro y cómo se está perdiendo el asombro, porque es que ya nada los asombra, ya nada los motiva. Sí, Me dice, nada, entonces me dicen los papás, es que tiene de todo y nada, y no, nada, no quiere nada y nada le gusta y tiene, le compro algo y ya a los 5 minutos quiere otra cosa. Claro, claro, esa atención sostenida no está, como tú no dices. existe. Es que eso es lo que destruye el abuso de pantallas, la atención sostenida. Ujú, Jairo, y estos videojuegos violentos, ujú. que obviamente influyen en la violencia, pero entonces ya vemos niños en los colegios, en los jardines, que eso es pues una peleadera y que obviamente asumen esos roles porque como están buscando su identidad de chiquitos, porque ellos imitan y son literales. ¿Qué has visto tú con este consumo de videojuegos que no son adecuados para la edad, empezando que no deberían consumir videojuegos los niños menores de, no sé, 10 años, 12 años, dicen. 12 años? Sí. Pues la verdad es que, vuelvo y le digo, ellos no se alteran tanto en su lenguaje, porque Sí. cuando empiezan el uso de estos videojuegos de 8 años, 9 años, que es cuando he encontrado pacientes que me llegan con esa historia, Ujú, lo que se les vuelve, lo que se presenta en ellos es irritabilidad, ujú. agresividad, preguntas sobre sensualidad Sí, hipersexualidad. que no hacían los niños de esas edades. Eh, Uno ve que niños de jardín de 2 3 años ya hablan de novias, de novios, que era un fenómeno que no se presentaba anteriormente. Mm, Y también, vuelvo y le digo, eso termina llevándolos a problemas del sueño y el haber problemas de sueño terminan teniendo problemas de atención y terminan teniendo problemas de aprendizaje. O sea, siempre en todo termina llevándolos a daños de atención y a daños de aprendizaje. La memoria se altera ujú, tremendamente con cualquier tipo de pantallas, pero lo que tienen de especial son los videojuegos, es la agresividad ujú. que presentan estos niños con respecto a los niños de su edad. Sí. Jairo, ¿y qué podemos hacer? Tú decías que eso puede ser revertible. ¿Cómo Sí. podemos ayudar a los niños que ya tienen esta condición sin necesidad? A ver, yo sé que el diagnóstico pues es importante, entre comillas, pero, Ujú. pero tú y yo sabemos qué hay detrás, ¿no? O sea, Sí, porque a veces se quiere buscar el diagnóstico, se lo dan y le dan la pastilla ya, sí, y sí. ya no lavamos las manos. ¿Qué No, podemos hacer? no, el método ideal es que los padres comprendan que la crianza que están llevando no es la adecuada, que los niños están recibiendo un manejo que no es el adecuado para la edad y Ujú, para lo que necesita el cerebro de este niño. Yo creo, la consulta realmente cuando yo veo a estos niños se centra fundamentalmente en hacerlos entender el problema. ujú, Muchas veces los padres le mienten a uno que no usan pantallas, porque ujú.
me ha pasado. Y de pronto estoy hablando con la madre que me ha dicho que no usa pantalla y de pronto entra el padre que llegó tarde a la consulta y entra en el momento en que yo le digo, entonces no usan pantalla. El tipo dice, claro, doctor, sí, permanente. O sea, la gente no quiere Aceptar. aceptar que lo que están haciendo está llevando a este niño a un problema. Si los padres no se concientizan de esto, no hay nada que hacer. O Mm, sea, porque ellos son el instrumento bueno o malo para el desarrollo del niño y tal. O sea, yo nunca he entendido tanto lo valioso que son los padres para la crianza como haberme enfrentado a esta epidemia sí, que nunca esperé encontrarme. Yo me iba a pensionar en el momento que comenzaron a aparecer y yo dije, no, no, ¿para qué me voy a pensionar? Si esto está demasiado interesante y más con tantas cosas que leía sobre el tema que me parecieron ujú, eh, inadecuadas. sí. Además de la labor que tú siempre has hecho como docente y obviamente como médico, de poder ayudar, hablábamos de eso, ¿no? Que tú quieres ayudar a esos niños porque es que realmente, pues no es culpa de ellos. O No, no, sea, no, es además que que no es algo orgánico. yo no me quise, exacto, yo no me quise ir del frente de batalla porque me parecía que los niños necesitaban que esto que estamos hablando se sepa Sí, para que, es que lo interesante es ver que un niño, los padres de un niño me traen otro niño. O sea, sí, ese es un fenómeno muy frecuente. O sea, no me llegan muchas veces mandados por otros médicos, sino padres de niños que me sí. traen otros niños, Mm, aunque ya, porque yo me imagino que los otros, es más, a mí me llaman así, doctor, porque mi celular figura en Google y entonces me corretea. Entonces me llaman y me dicen, doctor, es que Pepita, mi amiga, tiene una niña y usted la ha tratado y la niña ha cambiado, entonces yo lo estoy llamando para que me dé usted una cita para ir. O sea, esa es lo más normal. Me están sí, llegando niños sí, traídos por amigos, por amigas de... Luego los padres toman conciencia y comienzan a cambiar. A mí, yo estoy seguro que la mayoría no vuelven porque el tratamiento funciona muchas claro, veces. Entonces, es más, a veces yo les digo, me hacen un favor y me llaman en 6 meses aunque no vuelva, para que sí, me cuenten qué pasó. sí, ¿Por qué no vuelven? Porque realmente el tratamiento, si el tratamiento funciona, ellos siguen el manejo y cambian completamente claro, la conducta. Es claro, que los padres, es que yo he tenido madres que me han salido del consultorio y me han llegado 4 meses después y yo digo, esta niña, ¿por qué llegó tan bien? Otra, una niñita de 3, sí, 4 años, también me dijo, doctor, porque apenas salí de aquí, llamé a mi marido y le dije, qué pena, voy a retirarme completamente de trabajar, me voy a dedicar a criar a esta señorita. Entonces usted se hace cargo de producir. sí. Y me llevaba a la niñita normal, yo le dije, ya está bien, Ujú, fabuloso. ujú, totalmente, totalmente. Es que Padres son la clave, los padres. los padres son la clave y se nota. A mí me remite mucho pediatra a las familias y una pediatra que me escribe y me decía, ¿tú qué haces que los niños ya ni siquiera se vuelven a enfermar? O sea, ni Ujú. fisiológicamente. Y es que el vínculo, la interacción con los padres, pues nutre y nutre todo, el cerebro, el sistema de Inmunológico, defensas, y está inmunológico, estudiado, se está altera. estudiado. Es más, las Ujú. pantallas producen alteración del sistema Sí, inmunológico. sí, totalmente, Ay, totalmente. Dios mío, ojalá la población entienda lo valioso que es criar adecuadamente los hijos. Y estamos en este proceso, Jairo, es una misión de vida que tenemos los que trabajamos con familias porque realmente es importante ayudar a que entiendan y que realmente hay que incidir ya, o sea, eso no es esperemos a ver. Yo les digo también a los papás, es que es como cuando alguien está consumiendo droga o alcohol, no le dicen, hoy una botellita nomás, mañana media, pasa, no, eso es quítesela de una. Así les digo, quiten la pantalla Ajá, todas de una, nada de que a poquito, nada, de de una, una. porque es que eso produce adicción. Totalmente, y ya están adictos y tan chiquitos Y adictos, lo que yo he visto es que en una semana ya no les importa ya no al les niño, al niño importa, no les importa. En una porque semana. no vienen preparados para eso, No, claro. No, es que biológicamente no. el estímulo ese es muy pendejo, muy estúpido. Sí, totalmente, ¿no? Y es un estímulo, claro, al ser artificial, pues daña,
causa adicción, porque precisamente eso que causa adicción es artificial, ¿cierto? Claro. Bueno, ¿cómo podemos? A ver, esta es una pregunta que resulta obvia, pero pues a veces no para los papás. ¿Cómo estimulamos a los niños? ¿Cómo compartimos con los niños, aparte de lo que has dicho, para no ponerles pantallas? Por ejemplo, cuando estamos afuera. O sea, dime, yo te digo también, porque es que démosles ideas, porque es que a veces como que no se nos ocurren qué podemos hacer. Cuando están en la calle. Sí, porque Es, es que ahí es cuando uno los ve. es que es muy claro, es que el problema es el adulto que saca el aparato y como saca el aparato, el pobre niñito se queda en la mesa del comedor, del restaurante, donde van a Restaurantes. ser desconectados de lo que lo rodea, porque los papás no le están parando ni 5 bolas. Eso es lo que uno ve. Vuelvo e insisto, es que el problema es que la cultura de, especialmente del celular, como permite que uno ande viajando con él, o es Sí, más, obliga a que uno ande viajando con él, sí, hace que irrumpa en la desconexión de las relaciones familiares a cualquier nivel, en cualquier parte. sí. Mientras la gente no comprenda que el celular es útil, sí, pero en forma puntual, Mm, no para hacer diálogos extensos ni chatear permanentemente, perjudicando a sus hijos que los rodean, no hay solución. O sea, tiene que acabarse la cultura de usar el celular en forma permanente porque lo que tú dices, sino cómo estimula uno al niño. En cambio, si uno está preparado para no contestar el celular, para hablar permanentemente con el niño, para mostrarle el mundo que lo rodea, para decirle, vayamos a comer ese helado delicioso, vamos a mirar esas gallinas que tienen allá encerradas para ver quién se come las pepitas primero. Es que uno puede estimular con cosas mm, simples a los mm, hijos, ujú. porque lo que necesita uno realmente es amarlos auténticamente. Es que yo creo que la dinámica familiar ha cambiado profundamente. Total, Eso es total. lo que yo creo que ha pasado. Mm, mm. El Estamos, aparatico ha sido valioso para ayudar a, digamos, a volver más complejas las relaciones humanas. sí, Aunque totalmente. es muy bueno, pero no creo. Pero Cuando entran a mi consultorio con el celular en la mano, yo le digo, suelte ese aparato, que eso es peligrosísimo. Le digo, y me mira como diciendo, viejo loco. Yo les tomo el pelo y todavía no me claro. lo que viene, pero yo los preparo. Ay, voy a hacer lo mismo. Te voy a copiar la idea, porque es que si realmente, no, y en consulta me lo sacan y los papás ahí pega, pues ahí sí me ha tocado con los papás. Doy género, pegado y dele y escribiendo y yo hablo y lo miro y la esposa lo mira como que y hasta lo codea. Estamos aquí, Paula nos está hablando y entonces. Se relaciona. Sí, Mm, pregunto cómo harán. no, es que sí es peligrosísimo. Los niños están muy solos y dentro de esos consejos, pues yo les digo a los papás, llévenle jugueticos, llévenles plastilina, crayolas, hojitas. Pero fíjate, Paola, yo siempre les digo que hagan actividades con ellos. ¿Por qué? Ujú, Porque, como te digo, muchos papás hacen eso. Cogen ujú. y les compran, por ejemplo, rompecabezas y el niño se sienta a armar rompecabezas, ¿sí? Mientras ella chatea, ¿ya? Ah, En sí, la no, casa. obviamente esa no es la idea. Sí, Yo siempre les he dicho, por favor, ustedes tienen que estar presentes. claro. Sí, porque pasa eso frecuentemente. A mí me llegan con esa historia. Pero a mí me parece dolorosísimo es escuchar cuando me hablan algunos niños de eso, que uno oye ta, ta, ti, ta, Mm, ti, 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 y según los papás están hablando, ¿no? mm, Ti, 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 hablan así. Es más, sí. yo estuve en una, ¿cómo se llama? En una piñata de un niño y que yo fui a la piñata porque llevábamos una familia, una sobrina, y al lado me sentaron una niña que estuvo sentada al lado mío toda la piñata porque ella para qué no se movió y todo el tiempo hizo ti 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 ta tu, ti 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 ta ta. Y yo dije, Dios mío, tengo que averiguar de quién es ella. Ujú, Averigüé de quién era, no le digo la profesión porque parece mentira que mm, fuera absurdo la profesión de la mamá. ujú, eh, Cogí a la mamá y la senté, le hice una consulta al lado de una piscina, en la ujú, piñata. ujú. Y es increíble que 3 años de edad
y esa niña no le parecía normal el lenguaje. El Increíble, lenguaje y que estuviera quietica porque se porta muy bien. se porta muy bien. Y lo interesante es que era una mujer culta, que no, dicho, es que era absurdo que pensara así. Luego yo creo que, pienso eso, que la familia ahora es diferente. Totalmente. Ujú. Totalmente diferente, tienen, como tú decías, tienen otras prioridades y realmente estamos necesitando volver a lo simple, a las interacciones humanas, al juego. Eso que Sí, yo les digo a los papás de comprar esas cositas es para qué. sí, fabuloso. Porque Sí, es que fabuloso. Jairo, claro, porque nos dicen, me dicen, ¿y cómo hago para que se quede quieto mientras traen la comida? ¿Cómo hago para que se quede quieto mientras esperamos la cita con el doctor que nos Claro, den ingreso? Pues dile, claro, usted siéntese, sáquele las hojitas y claro, póngase a dibujar con claro, a él. pintar. Les encanta Les pintar a todos. encanta. Y que uno Claro, les pinte, ellos le dicen, píntame un conejo, píntame una claro. manzana. Es que lo que necesita es que el adulto interactúe con el ahí. Y eso es un Exacto. enganche perfecto. Eso sí, Y pasan buenísimo. claro, no, yo Ujú. me descuido y me pintan el consultorio. Sí, 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 les encanta. Ay, Ay, Jairo. bu- Bueno, muchas gracias por estar acá. Yo creo que esto que dijiste al final sería como la conclusión valiosa. No sé si quisieras concluir con algo más y cerramos con un consejo, una frase, algo que tú le quieras decir a los papás o a los que nos están oyendo sobre este tema. muy bien. Se me ha ocurrido una frase que leí hace muchísimos años, pero muchísimos años, en un libro de psiquiatría infantil, Ujú, y que decía, quien ama a un hijo, lo forma. No decía más nada. O sea, realmente esa es la labor de los padres, formarlos para prepararlos para la vida. No es comprarle elementos, no es ujú. vestirlos bellamente, no es comprarles las tecnologías más avanzadas, es formarlos para la vida, prepararlos para que sean seres independientes, libres, exitosos, amorosos. Formar a los hijos es lo más valioso que hay. Jairo, Y de muchísimo. paso se evita un gran problema uno. Y así no nos llenan la consulta Ajá. de la agenda de tanta consulta. Jairo, muchísimas gracias por Gracias aceptar esta a ti, Paola. invitación. Gracias a ti, Paola. Fue muy agradable la conversación. Hablamos muy rico. Sí, sí.